Vamos a invitar a Adriana y a Carla porque tienen un canto especial para cada uno de nosotros, pero sobre todo para honra y gloria de Dios. Te sirvo porque tú eres luz. Te alabo, mi buen Salvador. Te alabo con todo mi amor. Te alabo por tu gran perdón, pues moras en mi corazón. Te alabo, mi Señor Jesús. Te sirvo, te sirvo porque tú eres luz. Te sirvo porque tú eres luz. Muy, muy lindo. Gracias a Adriana y a Carla por esa linda alabanza. Les decimos amén nuevamente. Amén. Alabado el nombre de Dios por esa linda melodía de ellas. Y sí, alabamos a Dios por sus bendiciones, alabamos a Dios por lo lindo que es con nosotros. Si estás feliz de las bendiciones que Dios ha derramado en tu vida, déjame escucharte decir amén. Amén. Dios ha sido maravilloso con sus hijos y lo va a seguir haciendo, va a seguir obrando en nosotros. Anoche comenzamos una historia ahí en Mateo capítulo 14, versículo 22 al 32, acerca de Jesús y sus discípulos entrando en la barca. Así que yo quiero invitarle a que vayamos allí para refrescar. No lo terminamos anoche. Así que podemos refrescar un poquito, recordar algunas cositas y vamos a hacer la terminación entonces de la historia que comenzamos desde ayer. Mateo capítulo 14, versículos 22 al 32. Vamos a leerlo juntos. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí como solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario.
Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo. ¿Qué cosa? No temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Anoche comenzamos con esta historia y una de las partes que me gustaría resumir para llegar al momento de esta noche es que Jesús había hecho un milagro maravilloso, el pueblo se había maravillado de ese milagro y había recordado todos los milagros lindos que él había hecho, así que comenzaron a proclamarlo rey. Comenzaron a desear de que Jesús fuera el rey que les traería libertad del poder romano. Pero Jesús no había venido para eso. Jesús había venido para algo más lindo y algo más grande, que era salvar no a un pueblo, sino a ¿quién? A todo el mundo y a toda la humanidad. Así que a Jesús no le parece tan mal que la multitud haga aquello, sino lo que le parece mal es que sus discípulos estaban dentro de la multitud haciendo lo mismo que la multitud estaba haciendo. Y diciendo lo mismo y actuando de la misma manera que la multitud estaba actuando. Así que Jesús toma a sus discípulos y los envía en la barca, los envía a salir aparte, los envía a irse aparte de la multitud, porque él no quería que sus discípulos actuaran y vivieran de la misma manera que actuaban y vivían los demás. Él quería que sus discípulos hicieran la diferencia. Así que envía a sus discípulos y él se queda con la multitud despidiéndole y agradeciéndoles por venir, por el honor de que lo consideraran para rey, pero explicándoles que esa no era su misión. Pero él quería que sus discípulos se adentraran en el lago y él sabía, sugerimos que él sabía acerca de la tormenta en la cual sus discípulos se estaban adentrando. Allí en aquella tormenta ellos iban a ser probados, en aquella tormenta iban a reconocer que por sus propias habilidades no podían encontrar salvación para sus vidas y él deseó que ellos estuvieran en esa tormenta, aunque a ellos no les gustaba, aunque nosotros muchas veces no nos gustan las tormentas de la vida, pero hay veces que Dios permite que hayan tormentas en nuestras vidas para que nosotros los reconozcamos solamente a Él en nuestras vidas. Para que de alrededor nuestro a veces hayan personas que nos estén camuflajeados como amigos nuestros, pero que nos traicionan en cualquier momento y en esos momentos de las tormentas nos quedamos limpios de todas esas personas que realmente habíamos puesto nuestra fe en ellos, pero que no son las personas que Dios quiere para llevarnos a victorias y de bendición en nosotros. Así que hay muchas tormentas en la vida que Él permite, pero Jesús, a pesar de que ve a sus discípulos en la tormenta, Él estaba en la montaña mirando siempre a sus discípulos y orando por ellos. Allí dejamos la historia cuando Él comienza a andar sobre el mar en camino a rescatar a los discípulos. Y allí dejamos la historia de anoche. Allí fue donde decidimos mantenerla y nos hicimos un llamado a nosotros de que no importaba cuál fuera el problema o la tormenta que hubiera en nuestras vidas, ya Dios había vencido sobre esa tormenta. Y Dios estaba dispuesto a venir sobre esa tormenta y rescatarnos y llevarnos a puerto seguro.
Así que allí nos hicimos el llamado de que si había alguna tormenta que creíamos imposible en nuestras vidas, se la depositáramos en las manos a nuestro Dios y Él haría lindas cosas en nosotros. Allí en la historia, cuando los discípulos comienzan a tener miedo, y sabes, el miedo es algo normal. Hay muchas veces que nos enfrentamos a temores, a problemas, a situaciones, y hay personas que cuando escuchan que nosotros tenemos miedos, nos dicen, tú eres cristiano, pero tú no debes tener miedo. Y entonces comienza una dicotomía, ¿verdad? Un problema interno entre nosotros, pero la realidad es que el ser humano tiene miedo. El pecado al entrar en este mundo hizo que nosotros, al enfrentarnos a las situaciones difíciles de este mundo, el miedo va a ser una parte de nuestras vidas, que incluso hasta el miedo muchas veces Dios lo permite para que nosotros tengamos precaución acerca de ciertas cosas en la vida. Cuando usted está en el borde de un precipicio y usted tiene temor, ¿verdad? Usted entonces toma la cautela de no acercarse demasiado porque puede caerse del precipicio. Hay personas que no le tienen miedo a las alturas. Yo sí le tengo pánico a las alturas. Yo lo más alto que me gustaría estar es ahí encima de la... Pero en una escalera y demás ya comienzo a tener miedo. No sé si alguno se puede identificar conmigo, pero las alturas, así que hay veces que el miedo es necesario y si tú y yo tenemos algún tipo de miedo, Dios quiere que se lo demos en sus manos y Él ministrarnos y ayudarnos en medio de nuestras situaciones. Pero aquí los discípulos en la historia nos dice que cuando ellos ven en medio de la tormenta, ven a alguien caminar sobre el agua, ¿qué comienzan a tener? ¿Qué comienzan a tener? La palabra clave que acabamos de decir. Los discípulos tenían miedo por la tormenta, pero ahora cuando ven a alguien caminar sobre las aguas en camino a ellos, ¿qué es lo que tienen? Miedo. Y yo te pregunto a ti, ¿no tuvieras miedo tú también? Tú estar en una situación difícil, en un problema, estar en la oscuridad en la noche, estás en un barrio tal vez peligroso y de repente tú le pides al Señor ayuda y lo que ves es venir en medio de la oscuridad a otra persona. Generalmente pensamos lo peor, ¿verdad? Generalmente no pensamos lo mejor, sino que pensamos lo peor. Y esto fue lo que le sucedió a los discípulos. Comenzaron a tener tanto miedo que dice allí la escritura que acabamos de leer, que pensaron que era ¿qué cosa? Un fantasma. Comenzaron a ver aquello que se movía hacia ellos y tuvieron tanto miedo que pensaban que era un fantasma. Pero a mí lo que me llama la atención de este momento de la historia es que Jesús viene caminando sobre el agua, Jesús viene sobre el problema que ellos más grande tenían, como yo les dije, pero Jesús venía como una contestación de la oración de ellos. Porque ellos eran los que habían estado orando, ellos eran los que habían estado pidiendo que salvación en medio de ese momento que iba a haber el naufragio seguro de ellos. Sin embargo, cuando la contestación de su oración se acerca, ellos identifican esa contestación de la oración como algo negativo porque venía envuelto de una manera diferente a la que ellos creían que debía venir. Y por eso es que viene el miedo a sus vidas. Ellos pensaban de que cuando ellos clamaran a Dios y que por la tormenta que estaban teniendo, el Señor iba a hacer calmar todas las cosas, pero ellos no se imaginaban que su maestro iba a venir caminando del lugar donde estaba y iba a venir caminando en rescate y presencial por ellos.
Ellos no se imaginaban eso, no creían que Jesús se iba a tomar el trabajo para hacer ese camino y rescatarlos a ellos. Y es aquí cuando me pregunto si nosotros muchas veces no somos muy parecidos a los discípulos. Muy parecidos, que estamos orando para que Dios nos conteste ciertas oraciones, para que Dios obre en nuestras vidas en ciertas situaciones difíciles que nosotros estamos pasando, pero cuando la oración Él la contesta, no como nosotros queremos que sea contestada, sino como Él desea contestar nuestra oración, entonces no creemos que sea Dios el que está contestando nuestra oración. ¿Te ha sucedido a ti? ¿Te ha sucedido de que has estado orando por algo específico? Has estado clamando al Dios de los cielos por un milagro en tu vida porque lo necesitas que Él se manifieste en tu vida, pero de repente cuando Él provee la respuesta a tu oración, tú no quieres que esa sea la respuesta a la oración que tú estabas teniendo. A los discípulos le hubiera gustado mejor que se hubiera despejado todo producto de su oración, porque su ego era el que iba a demostrar de que habían sido un milagro producto a la fe que ellos tenían, no a la fe en quien ellos habían depositado, que era en Jesús. ¿Me hago entender con lo que les estoy diciendo? Si en ese momento la tempestad se hubiera calmado, ellos hubieran creído que había sido por ellos y la habilidad de ellos, no por la presencia de Dios en sus vidas. Así que Jesús hace presencia en aquel momento de una manera diferente, de una manera que ellos no se esperaban, pero estaba contestando la oración de ellos. Se cuenta la historia de un náufrago que su embarcación en medio del mar quedó devastada por una situación, por una tormenta, quedó devastada y él quedaba en medio del océano con preocupación de que los tiburones vinieran a matarlo, que los tiburones vinieran a comérselo y no sabía qué iba a hacer, así que comenzó a clamar a Dios y a decir: Señor, por favor, rescátame, por favor, ayúdame, sálvame de esta situación. Y dice que Dios le envió un helicóptero allí cerca de donde él estaba, y le envió un helicóptero, y cuando él vio el helicóptero y el helicóptero le envió esa escalera, ¿verdad? Que envían allí para rescatarlo. Él dijo: no, yo no necesito la escalera, Dios me va a venir a rescatar. Así que el helicóptero se va y dice que viene entonces una embarcación, un crucero que había cercano, lo ve desde lejos, se acerca y le tiran también, le envían la escalera, y él dice: no, yo no necesito la escalera, yo no necesito de ustedes, porque Dios me va a salvar a mí. Y esto es una parábola, al igual que vemos parábolas en la Biblia. Dice que el náufrago lamentablemente muere porque no se tomó de ninguna de las posibilidades. Dice que llega al cielo y en el cielo le dice: Señor, tú prometiste que me ibas a salvar. ¿Por qué no me salvaste? Y dice que Dios le dijo: te envié el helicóptero, te envié la embarcación y tú no la tomaste. Es una ilustración, es una parábola, una fábula, pero no se aplica a nuestras vidas muchas veces. No se aplica a nuestras vidas muchas veces, que le hemos clamado al Dios de los cielos que nos ayude con nuestros hijos, que nos ayude en ciertas situaciones difíciles que tú estás pasando en este momento, X situación que puedas estar pasando, pero cuando la respuesta de Dios viene envuelta de una manera diferente a la que tú siempre has tenido, viene envuelta de una manera a la que tú estás acostumbrado que sea respondida, entonces tú no aceptas la respuesta de Dios. Yo quiero decirte, por la gracia de Dios, que tú y yo no podemos encerrar a Dios en un cuadrito. En una caja no podemos encerrar a Dios.
Mira, al punto de que cuando Jesús ve el miedo que ellos tenían, cuando Jesús ve que ellos en lugar de alegrarse por la respuesta de su oración, Jesús lo que hace es decirles, no tengan miedo, yo soy. Eso es lo que dice la porción bíblica. ¿Lo dice así o no lo dice? Dice, tened ánimo, soy yo. Y sabes, ese soy yo que Jesús les está diciendo a los discípulos, no era como cuando llega a la puerta de tu casa tu esposo o tu esposa y tú tienes temor. ¿Quién está a esta hora de la noche abriendo la puerta? Si mi esposo debe estar trabajando en este horario. Pero abre la puerta y cuando tú estás escuchando de repente y él te dice, mi amor, no te preocupes, soy yo. Jesús está diciendo esta frase y los comentaristas bíblicos que nos sugieren que Jesús está diciendo esta frase yo soy de la misma manera que estaba diciéndole a Moisés cuando Moisés preguntó por el nombre tuyo, ¿quién eres tú el que me estás hablando? ¿Quién eres tú el que me estás hablando a través de esta zarza ardiente? ¿Quién eres tú el que me vas a ayudar a salvar a este pueblo? Dios le dice a Moisés, ¿qué cosa le dice Moisés? Yo soy el que soy. Y Jesús en esta ocasión estaba usando la misma frase al decirle a sus discípulos, y yo quiero sugerirte en esta noche que Jesús nos está diciendo a nosotros en este momento, hijo, yo soy el que soy. Yo soy la respuesta a tu oración, yo soy la respuesta a tus problemas, yo soy la respuesta a esta pregunta que tienes sin respuesta desde hace mucho tiempo. Yo soy el que soy, pero no me puedes encerrar en un cuadrito ni siquiera de un nombre. Cuando Dios le estaba diciendo que era Jesús el que le estaba hablando a Moisés, le estaba diciendo yo soy el que soy. Era porque en aquel momento de la humanidad al ser humano le gustaba encerrar a Dios en un ídolo, en una imagen. Le gustaba encerrarlos en un nombre y decir, este es un Dios, así que yo voy a adorar a este Dios encerrado en una imagen de esta manera. Y entonces esa es la imagen que todo el mundo debe conocer. Pero para Moisés desde el comienzo pudo entender de que a Dios no lo podemos encerrar en una imagen, no lo podemos encerrar en un nombre, no lo podemos encerrar en lo que nosotros en nuestras culturas nos han enseñado acerca de lo que debe ser Dios. Dios va mucho más allá de nuestro entendimiento y por nosotros encerrarlo en ese cuadrito, entonces muchas veces Él no obra de otras maneras porque nosotros creemos que no puede obrar de otras maneras. No puede sanar un matrimonio quebrantado porque el alcohólico siempre lo vamos a llamar alcohólico, no importa, él no tiene solución, él no tiene manera de salir de ese pecado que nosotros siempre creemos que él ha estado. Y yo quiero decirte en el nombre de Dios que Dios va mucho más allá y puede levantar a cualquier problema que tú puedas tener, cualquier vicio, cualquier adicción. La pornografía ha destruido tu hogar. Dios tiene el poder para levantarte y rescatarte, pero necesitas venir a los pies de Jesús. Necesitas buscar a Jesús para que Él sea el gran yo soy, el que puede ir más allá de tu pensamiento, el que puede rescatar tu vida más allá de lo que tú siempre te has encerrado en lo que puede ser Jesús. Jesús le dice a sus discípulos en ese momento, yo soy el que soy. Hey, tranquilo, yo soy. ¿Hay alguien en esta noche que necesite escuchar las mismas palabras de Jesús diciéndole, hijo, yo soy? Yo soy el que puede solucionar tu corazón quebrantado. Yo soy el que puede buscar ese hombre, esa mujer que has añorado para tener tu matrimonio, para restablecer tu hogar, para restablecer tu familia. Yo soy el que te lo puedo dar, te lo puedo regalar. Y tú has soñado con un hogar feliz, un hogar maravilloso. Pero déjamelo en mis manos de amor.
yo puedo hacer lindas cosas en tu vida. Y sabes, Pedro, cuando escucha que Jesús es el que viene en camino, cuando le dice yo soy, cuando le dice no me encierres en un cuadrito, no me encierres en una cajita de lo que yo puedo hacer, ahora Pedro sale de esa cajita en la cual él había estado toda su vida y por primera vez hace algo que nadie nunca jamás ha podido hacer. Porque cuando nosotros sacamos a Jesús de la cajita, Él nos saca a nosotros también. Y dice que Pedro, estando en la barca, le dice a Jesús, si eres tú, pide que yo vaya caminando también sobre el agua. Y tal vez alguno de nosotros diga, oye, pero ese Pedro siempre haciendo lo que no tiene que hacer. Siempre hablando de más. Siempre, como diría un buen cubano, metido en lo que no le importa. Oye, Pedro, si tú estás pidiendo sanidad, si tú estás pidiendo salvación, ¿cómo es posible de que ahora tú lo que estés es retando a Jesús? Pero yo quiero decirte que yo veo lindo lo que Pedro hace porque ahí se ve la relación de Pedro con Jesús. Ahí se ve que el Jesús, aunque había venido caminando sobre el agua, el mayor problema de los discípulos, pero para Jesús el agua en realidad no había sido un problema. ¿Para quién había sido el problema? Para los discípulos. Los discípulos eran los que tenían problema con el agua que estaba inundando la barca. Y Pedro ahora le dice, Señor, si tú venciste el agua, si tú vienes sobre el problema, mi problema es el agua y yo también quiero ser un vencedor sobre el agua. Sobre el mayor problema que yo tengo, yo también quiero ser un vencedor. ¿Me hago entender con lo que te estoy diciendo? Me hago entender de que ahora Pedro le dice a Jesús, Jesús, tú eres el que viniste por el agua y es el problema mío, pero yo también quiero ser un vencedor sobre ese problema. Yo no quiero solamente que tú seas el que haya vencido el problema, yo quiero también ser un vencedor sobre el agua, sobre el problema que está destruyéndome, que me quiere matar y me quiere destruir. Y ahí en medio de aquella tormenta, sin la tormenta estar siendo calmada, dice que Pedro sale de la barca porque Jesús le dice, ven. Porque Jesús también quiere que tú seas vencedor sobre esos problemas que tú estás teniendo. Jesús también quiere que tú vivas con poder para poder vencer esas situaciones difíciles que tú estás afrontando en la vida. Esa falta de perdón que muchas veces puedes estar teniendo. Ese odio y rencor que tú puedes estar teniendo en este momento sobre esa persona que te dañó, que realmente te hizo cosas feas. Que no estoy diciendo que no te hizo cosas feas. Lo que te estoy diciendo es que necesitas perdonar, pero tú no puedes perdonar por ti solo. Y Dios te está diciendo en esta noche, tú puedes caminar sobre el agua, sobre ese odio, sobre ese rencor que tienes y tú también puedes perdonar en el nombre de Cristo Jesús. Y dice que Pedro comienza a caminar sobre el agua. Muchas veces nos cortamos este momento de la historia y hablamos más del momento en el que cae que disfrutar el momento en el cual Pedro comienza a caminar. Y tuvo que haber caminado un buen espacio, porque acuérdense que ellos en la barca, en medio de la tormenta, Jesús tenía que estar a una distancia considerable, que no lo veían, que lo pensaban que era un fantasma, así que no fue un paso ni dos pasos lo que dio Pedro en ese momento. Pedro tuvo que haber dado unos cuantos pasos, tuvo que haber caminado un buen tramo sobre ese problema, sobre el agua. Y a mí me gusta disfrutar las victorias. A mí me gusta ver a Pedro ahí disfrutando su victoria sobre el agua. Pero dice que al cabo de un tiempo caminando sobre el agua, ya él comenzó a creerse que era él,
Wow. Mira para atrás a sus compañeros y dice, ustedes se quedaron en la barca. Yo caminé aquí. Y fue lindo, fue un momento especial, pero es lo que nos pasa a los seres humanos, que nos llenamos de nosotros mismos. De pronto sucede algo que no somos nosotros el que lo logramos, sino que quien lo logra es Dios en nosotros, y comenzamos a creernos que somos nosotros. Ese trabajo que tengo, lo he podido lograr mantener por mi habilidad y mi inteligencia. Ese matrimonio que tengo, lo he podido lograr mantener todos estos años porque yo todos los días le traigo una flor a mi esposa. Yo sí que soy ingenioso. Y no nos damos cuenta de que ha sido Dios el que nos ha dado la fuerza para el trabajo que tenemos, que nos ha dado la habilidad y la inteligencia de que cuando no tenemos una solución, de repente el Espíritu Santo nos ilumina y nos dice, mira, puedes tener esta salida, y presentamos esa salida, presentamos esa solución y salimos victoriosos en el trabajo. Y no fuimos nosotros, fue porque estábamos conectados a la fuente de poder que era el Espíritu Santo guiándonos y dirigiéndonos. Que hemos tenido el matrimonio que hemos tenido, no porque nosotros somos unos habilidosos y porque estamos fuertes y estamos allí bien, no, es porque Dios ha permitido, gracias a que mi esposa no me ha botado a pesar de todas las boberías que hablo constantemente. Y Pedro dice que comienza a creerse sus cosas. Dice la historia bíblica que el viento comenzó a arreciar mucho más. Y yo me imagino que entre Pedro y Jesús, una ola grande hace imposible que Pedro vea a Jesús. Y en ese momento, la conexión entre Pedro y Jesús de la vista se elimina. Porque Pedro, su fe estaba basada en lo que veía, no estaba basada en su conexión con Dios. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de ¿qué cosa? De lo que no se ve. Dios te ha prometido de que Él va a hacer lindas cosas en tu vida. Dios te ha prometido de que Él va a cuidar de tus hijos. Dios ha prometido de que Él va a regalarte esa situación extra en tus manos de una manera. No debes ahora estar pensando en lo que estás viendo, que todo es un obstáculo, que todo es un problema, sino que debes vivir confiado de que si Dios te lo prometió, de que si Dios puso esa paz en tu corazón, Él lo va a cumplir. Pero no, nosotros los seres humanos, cuando la primera olita viene entre nosotros y Jesús, entonces no vemos a Jesús y entonces comenzamos a preocuparnos, y eso inmediatamente hizo a Pedro hundirse. Inmediatamente Pedro hizo hundirse, y Jesús estaba más cerca de él que nunca en ningún momento del camino, porque dice que Pedro inmediatamente, cuando se da cuenta que se estaba hundiendo, que se estaba a punto de morir porque aquella tormenta él no podía nadar para poder sobrevivir, lo único que puede decir Pedro con su boca es: Señor, sálvame. Dice que lo gritó así: Señor, sálvame. Imagínate, ahí en medio, la única solución de su vida. Y dice que inmediatamente Jesús extiende su mano y lo rescata. Había estado más cerca de Jesús que nunca antes, pero porque no lo podía ver, su fe se había ido. ¿Sabes? Muchos de nosotros pueden creer en esta noche que lo que Pedro hizo solamente lo pueden hacer los superhéroes. De caminar sobre el agua. De caminar sobre...
mis problemas, de una vez y por todas ser vencedor sobre esta situación que me está destruyendo en mi vida. No, eso solamente lo pueden hacer los superhéroes. Pero dice la terminación de la historia de esta noche, es que dice que Jesús, cuando regresa con Pedro al barco, le dice una frase que, ¿por qué se la dice en ese momento? Yo creo que se la dice en ese momento para que tú y yo veamos de que lo que hizo anteriormente no es que era un superhéroe de la fe, Pedro, sino que le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Se lo dice para que tú y yo entendamos de que un momentico después Jesús le iba a decir, Pedro, tu fe no es grande, tú no eres un salvaje, tú no eres un Superman, tú no eres la última Pepsi-Cola del desierto. No sé si han escuchado esa frase. Tú sabes, tú no eres lo único en este mundo que te creíste en ese momento. Tú eres como cualquier otra persona. ¿Por qué dudaste? Y eso nos está diciendo a mí de que si Pedro pudo lograr caminar sobre el problema, de que si Pedro pudo vencer, tú y yo también podemos vencer, tú y yo también podemos caminar sobre nuestros problemas, tú y yo también podemos ver la mano poderosa de Dios en nuestras vidas, trabajando y regalándonos su victoria en nuestra vida espiritual. Mira, recuerdo que me encontraba siendo un niño, tal vez tenía unos 8, 9 años de edad, pero esta imagen nunca se me ha olvidado. Me encontraba en la piscina, en la alberca, se dice acá, ¿verdad? ¿Cómo se dice la piscina también? Ok, se encontraba en la piscina, yo creo que la alberca le dicen los mexicanos, y ya yo soy medio mexicano, así que tengo muchos miembros de mi iglesia que son mexicanos. Así que él se encontraba en la piscina, yo me encontraba en la piscina, perdón, y estábamos jugando con otros amigos de nosotros, que su papá también era pastor, porque mi papá y su papá estaban en una reunión. Así que las madres nos llevaron a la piscina del hotel en el cual nos estábamos quedando. Y nosotros, a los niños les encanta la piscina, ¿verdad? Les encanta mojarse, estábamos disfrutando. Lo cierto es que gracias a Dios los padres, mi papá y el papá de mi amiga, habían acabado de llegar. Pero ni yo ni mi amiga teníamos una cualidad y era que ninguno de los dos sabíamos nadar. Así que 8, 9 años de edad y ninguno de los dos sabíamos nadar. Y estábamos ahí jugando. Yo siempre he sido bien temeroso. Como le dije lo mismo de las alturas, lo mismo le digo de las otras cosas. No he sido de tomar muchos riesgos. Si yo no sabía nadar, yo trataba de mantenerme con el agua por acá. Así que no trataba de ir al agua por aquí. Pero mi amiga era diferente, así que ella sí comenzó a hundirse un poquito más, a entrar un poquito más en el agua. Y lo cierto es que llega un momento en la piscina de que parece, no sé si es que ella resbala, no sé si es que se introdujo demasiado hacia adentro. Ustedes saben que las piscinas generalmente tienen una caída. Parece que ella no se da cuenta y llega un momento en el cual ya no daba pie y comienza a tratar de salvarse, tratar de salir de esa situación en la cual estaba, pero ya no podía hacerlo. Así que lo único que intenta de alguna manera decir, ayuda, papá. Su papá y mi papá estaban en la parte de afuera sentados, ¿verdad? Habían acabado de llegar, tenían todavía sus sacos, tenían su ropa. Y recuerdo que cuando su papá se da cuenta de la situación en la cual estaba, porque ni yo que estaba cerca de ella me había prácticamente dado cuenta, cuando su papá se da cuenta de la situación en la cual ella estaba, su papá no comienza a sacarse el saco, comienza a sacarse la ropa para después introducirse. Su papá entró con todo. Esa imagen nunca se me ha borrado. Cómo su papá entró con
todo hacia adentro, con el reloj. En aquel momento el reloj que tenía no era ni acuático como los que... No, entró con todo. No le interesó perder su reloj, no le interesó perder su billetera, no le interesó perder nada. Entró hacia adentro con todo para salvar a su hija. Y yo pude ver cómo él salvó a su hija y pudo rescatarla. Esa imagen nunca se me ha borrado de mi mente. Cómo un padre está dispuesto a rescatar a sus hijos, cómo un padre está dispuesto a sostener a sus hijos aún de en medio de la muerte, está dispuesto a rescatarlos. Yo quiero decirte que eso fue lo mismo que Jesús hizo con Pedro, pero es lo mismo que Jesús quiere hacer contigo y conmigo a cada momento de nuestras vidas. Si tú estás en este momento en una situación de crisis, en una situación difícil en tu vida, o puedes estar en el futuro en cualquier momento, lo único que Dios te está diciendo, grita ahí donde estás, pídele salvación a Jesús, pídele que te ayude, pídele que te rescate. Aun si estás por debajo del agua y no puedes decirlo prácticamente, dice la palabra de Dios que Él escucha nuestros pensamientos incluso antes de que salgan de nuestra boca. Allí en tu pensamiento al menos dile en este momento a Jesús: Jesús, sálvame. Jesús, salva mi matrimonio. Jesús, salva mi familia. Jesús, salva mis hijos. Jesús, sálvame en mi trabajo. Jesús, salva mi iglesia. Jesús, salva mi vida. Jesús, te necesito. Hay alguien en esta mañana que necesita gritar al igual que Pedro, que necesita gritar al igual que mi familia, que mi amiga, y decir: Jesús, sálvame. Porque tú eres el único que me puedes ayudar. Tú eres el único que me puedes rescatar. Tú eres el único que puedes hacer lindas cosas en mí. Yo quiero terminar preguntándote: ¿quieres decirle a Jesús en esta noche: Jesús, sálvame? ¿Quieres decirle: Jesús, sálvame? ¿Puedes repetirlo? Jesús, sálvame. Jesús, sálvame de mí mismo muchas veces. Jesús, sálvame de mi propia cabeza dura que me ha llevado a destrucción muchas veces. Jesús, salva a mis hijos. Tú sabes dónde están en este momento. Tú sabes que yo no veo solución para mis hijos en este momento, pero Jesús, sálvalo. Jesús, salva mi matrimonio. Jesús, salva mi iglesia. Jesús, sálvame. Ahí donde estás, yo quiero pedirte que inclines tu rostro. Y al igual que hace 2 noches atrás, quiero darte un par de minutos para que tú ores a Jesús. Y para que tú le abras tu corazón y le digas en qué área de tu vida tú en este momento estás sintiendo de que necesitas su salvación, su toque y su sanidad en tu vida. Señor y Padre, en esta noche te damos gracias porque tú siempre has estado cerca de nosotros. Y todo lo que necesitamos es decir: Jesús, sálvame. Para que tú extiendas tu mano y nos saques de este lodo del pecado, de esta situación, de este problema
estamos afrontando, Señor. Señor, tú conoces incluso a aquellas personas que te han puesto a sus hijos en esta noche en tus manos de amor. Tú conoces ahí donde ellos están, que muchos de nosotros no vemos una solución para ellos, no encontramos una respuesta para ellos. Pero Señor, por eso los ponemos en tus manos de amor y te pedimos de que tu Espíritu los toque y de que ellos puedan tener el valor de decir, al menos en su pensamiento, Jesús, sálvame. Señor, que ellos puedan tener un encuentro contigo y que puedan ser levantados en el nombre de Cristo Jesús. Hoy nos ponemos en tus manos de amor, reconociendo de que tú eres capaz de levantarnos y de rescatarnos, no importa en qué situación estemos, no importa cuán lejos hayamos caminado, no importa si incluso antes de entrar aquí a la iglesia hemos adulterado, hemos defraudado tu vida, Señor. Pero hoy tú nos quieres dar una nueva oportunidad, nos quieres rescatar y nos quieres levantar en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por amarnos, gracias por estar cerca de nosotros y gracias porque tú no nos juzgas por nuestro pasado. Más bien tú nos levantas y nos dices, hijo, estoy aquí para ti. Estoy para caminar contigo y para que juntos podamos tener lindas victorias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu palabra en esta noche, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, todo tu pueblo dice, amén, amén. Que Dios les bendiga, iglesia, que Dios les guarde y que podamos tener el resto de noche bendecidos y los espero mañana nuevamente con la ayuda de Dios. Bendiciones.